Reciban todos ustedes la más cordial bienvenida a nuestro canal de Familias en Cristo FEC. Hoy una vez más queriendo compartir con ustedes un tema el cual hemos traído para que sea de edificación a sus vidas y para que juntos sigamos conociendo a nuestro buen Padre, a nuestro Creador, el cual nos da todo para ser agradecidos y para disfrutar de la vida. Quiero comenzar y que comencemos con una oración. Que le podamos decir, Dios y Padre, hoy te damos muchas gracias por nuestras vidas, por aquellas circunstancias hermosas, por aquellas cosas hermosas que esta semana acontecieron. Pero también darte gracias por aquellas que no fueron tan gratas, pero que me dejaron unas grandes enseñanzas. Gracias hoy por tus hijos. Yo te pido que hoy tu palabra les edifique, que hoy tu palabra les anime a cada uno, que tú seas respuesta para cada uno de ellos, porque los conoces y los amas. Te alabamos, te bendecimos, precioso Dios, porque tú tienes el poder hoy para hablar, el poder para restaurar y el poder para sanar. Bendito eres tú, mi Padre precioso. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy lo he titulado La bendición de la gratitud. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la gratitud? ¿Qué es ser agradecidos? Y realmente es una palabra como un poco difícil de definir. Yo en lo personal, en lo que he logrado estudiar y que es un tema, la verdad, en que el cual he querido crecer un poco más en mi vida, porque me he dado cuenta que es difícil aplicarlo. Todos los días será un desafío y un reto para ustedes, igualmente para mí, el lograr practicar la gratitud. Y yo he definido el tema de la gratitud como una actitud de mi corazón, una actitud de poder ver la vida, las personas y las situaciones desde el punto de vista de Dios. Eso hace que mi vida se vuelva agradecida. Pero ¿qué es lo contrario a la gratitud? Lo contrario a la gratitud es la queja. Y es lo que nos suele pasar muchas veces en nuestro diario vivir, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. A veces somos muy inconformes y a veces está más definida en nuestra vida el tema de la queja que el tema de la gratitud. Entonces quiero comenzar un poco a nivel de introducción con el tema del quejarnos y qué trae nuestra vida y obviamente terminar con el tema de la gratitud, que va a ser el grosor, digamos, o la enseñanza que hoy Dios quiere dejarnos. ¿Cómo reemplazar la queja en nuestra vida? Precisamente en Números 14:2 dice así la palabra de Dios, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriésemos en la tierra de Egipto o en este desierto. Tenemos que recordar en el tema de la queja al pueblo de Israel, que es muy parecido, digamos, a nuestra vida. Y precisamente aquí, como muchas veces y muchas ocasiones, el pueblo de Israel se quejó contra Moisés, contra Aarón, y eso hizo de ellos como si establecieran un freno en cuanto a lo que Dios quería para ellos. Me encontré estudiando este tema, que la queja es quedarnos en el mismo lugar hasta que aprendamos la lección que necesitamos aprender. Recuérdelo, ¿sí? La queja es quedarnos en el mismo lugar hasta que tengamos que aprender. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no avanzó, se quedó 40 años ahí en el mismo círculo y dando vueltas. Lo mismo nos puede acontecer a nosotros cuando nos quejamos. En Proverbios 15:15 hay un versículo que me llama mucho la atención y tiene que ver con este tema. Y dice así, Proverbios 15:15, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Qué hermoso, porque aquí nos dice la palabra de Dios que no son las circunstancias,
que no es mi esposo o la esposa, los hijos, la situación económica, la situación de pandemia, lo que hace que nuestro corazón esté afligido. No. La aflicción es una actitud de mi corazón, pero el estar contento también es una actitud de nuestro corazón. Entonces veamos ahora, para entrar ya en profundidad, el tema de la gratitud. ¿Y qué nos dice Dios a través de su palabra? Vamos y les invito a que vamos a Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice así la palabra de Dios: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos invita hoy: dad gracias y demos gracias en todo. Nosotros los seres humanos queremos ver milagros. Muchas veces personas me llaman y yo misma le he dicho a Dios, quiero ver este milagro. Pero definitivamente antes de que se den esos milagros en nuestro entorno, el primer milagro que Dios quiere que se dé es en nuestra propia vida, en nuestra actitud. Acá lo dice muy claramente el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Hay circunstancias muy difíciles en la vida, en las cuales es muy difícil agradecer. Sin embargo, Dios también nos dice, porque acá cuando Él nos dice, dad gracias en todo, entran también esas circunstancias difíciles de la vida. Y cuando Él nos pide esto, es porque debemos agradecerle a Él que Él está con nosotros, que Él nos está acompañando aún en ese momento difícil de nuestra vida y está proveyendo para nosotros la paz que necesitamos, el gozo y comprender que Él es el consuelo y la fortaleza para ese momento en nuestra vida. Por eso lo dice aquí muy claramente: dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Recordemos que hubo en la palabra, a lo largo de la palabra de Dios, hombres y mujeres que nos dan ejemplo de gratitud, que nos dan un gran ejemplo. Y vamos precisamente a ver en Daniel capítulo 6, versículo 10, un hombre que se enfrentó a una situación muy difícil que tenía que ver con su misma vida. Fue Daniel. Cuando el rey, ¿se acuerdan? Firma un edicto porque tenían que arrodillarse solo ante él. Daniel no quiso hacer eso. Pues obviamente los enemigos de Daniel crearon un plan para querer acabar con la vida de un hombre que era temeroso de Dios y un hombre con una alta gratitud. Y veamos lo que él hizo en un momento de crisis, en un momento de gran dificultad para su vida. Y es la invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros hoy también, en esos momentos de la vida donde sentimos que lo único que nos da como un respiro es quejarnos. En Daniel capítulo 6, versículo 10 dice: y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Qué espectacular, qué hermoso, porque aquí Daniel no dejó de hacer algo que él ya venía haciendo. Dice, como lo solía hacer antes. Para él, ese edicto no fue sino un papel firmado por un hombre, porque su corazón estaba tan convencido en quién era su Dios, porque él a lo largo de la vida había desarrollado, porque la verdad es que la gratitud es algo que debemos aprender a desarrollar. Y Daniel lo aprendió a hacer. Y por eso para él no le fue difícil frente a esa amenaza, no le fue difícil dar gracias. Abrió nuevamente su casa, como lo solía hacer, y oró y dio gracias a su Dios 3 veces al día. Eso con respecto a Daniel. Pero vámonos ahora al Nuevo Testamento. Aprender también de un grupo de 10 hombres que tenían una gran enfermedad y era la lepra. Esa enfermedad los hacía mantenerse excluidos de la sociedad,
de la vida que podían llevar por esa situación, por esa condición de salud. Y vieron a Jesús de lejos y le gritaron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y tan asombroso es que Jesús ni los tocó ni les dijo que se acercaran, sino que también les dio una orden: vayan presentes ante los sacerdotes. Dice que mientras iban, fueron sanados. Eran 10, pero dice Lucas capítulo 18, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a una gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, era un hombre extranjero. Eran 10 los que fueron sanos. Eran 10 los que se empezaron a ver sus manos y sus brazos y a decir: estoy sano. Pero solo uno se devolvió a darle gracias a Jesús, a glorificarlo. Y de esto podemos tomar que un corazón agradecido glorifica a Dios, le rinde a Él todo lo que es. Tú y yo, todo lo que tenemos es por la misericordia de Él. Y en todo, como veíamos en Tesalonicenses, hay que darle gracias. Y este hombre aprendemos que la gratitud me lleva a glorificar a Dios, a decirle gracias, porque tienes un propósito, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, si lo contrario a la gratitud es la queja, quizás estos hombres mientras iban, pienso yo, no lo dice la palabra de Dios, de pronto dijeron: oye, pero Jesús, ¿por qué no se acercó? ¿Por qué no nos sanó? ¿Por qué no nos tocó? Y quizás iban con esa crítica, con esa queja. Y la verdad es que muchas veces nos puede pasar eso en la vida. Otro aspecto que nos puede ayudar a formar esa actitud de agradecimiento es que aprendamos a cambiar lo que nos hace quejar. Y yo les voy a dar unos ejemplos. Si decimos: estoy muy gorda, eso es una queja. ¿No será mejor decir: bueno, tengo que ponerme a dieta o debo hacer ejercicio? Y no estar uno como con las mismas palabras y la misma queja. Si me está afligiendo una situación económica y solo estoy en la queja, recordemos que la queja es quedarnos en el mismo sitio, lo cual es una actitud de mi corazón, no tiene que ver con los demás y que no nos deja avanzar, pues debemos tomar conciencia para cambiar aquellas cosas, para no sentirnos presionados y no permitir que esa presión nos haga quejarnos, sino ser agradecidos. Estos 10 hombres leprosos experimentaron sanidad, pero solo uno se devolvió a darle gracias a Dios. Veamos otro ejemplo que me llama mucho en la palabra de Dios y es de Pablo, el apóstol Pablo. Y está en Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses capítulo 4. Ustedes saben que de todos los libros del Nuevo Testamento, 13 cartas fueron escritas por Pablo y Filipenses es una de las que más me gusta porque fue escrita en unas condiciones muy adversas, desde una cárcel. Y miren lo que dice un hombre que también aprendió a desarrollar la gratitud. Recordemos que la gratitud es una actitud. Dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, subraye estas palabras, porque seguramente después que las vuelva a leer, recordará estas palabras del apóstol Pablo frente a una situación de estrechez que él estaba viviendo. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Estoy enseñado. Él fue aprendiendo. El tema de gratitud no es un tema que logremos aprender de la noche a la mañana, sino cada día.
Y así lo vivió Pablo. Él fue enseñado para qué, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Aquí Pablo en ningún momento de su vida y aún en estos versículos se quejó. Y es una gran oportunidad para que nosotros meditemos, porque una de las cosas que hace la gratitud en nuestro corazón es que no nos debemos preguntar ¿por qué? Es que ¿por qué me pasa esto a mí? Es que ¿por qué no llegaste a tiempo? ¿Por qué Dios no me escuchas? No, aquí la pregunta no es ¿por qué? Porque a muchos de esos ¿por qué no les vamos a encontrar una respuesta? Sino cambiar esos por qué por la expresión ¿para qué? Y tiene un efecto diferente, porque ese para qué me lleva a ampliar mi mente a un mundo de oportunidades, a ampliar mi mente a que las cosas sí se pueden lograr de la mano con Dios. Y esto fue lo que hizo Pablo aquí. ¿Para qué? Para enseñarme. ¿Para qué? Para madurar. ¿Para qué? Para crecer. ¿Para qué? Para no quejarme. Él no estaba cuestionando a Dios en ningún momento. Él no estaba cuestionando tampoco la circunstancia difícil que estaba pasando. Como muchas veces nosotros, la única manera que tenemos es como decir, nos desahogamos quejándonos. No, de Pablo aprendemos hoy el poder tan grande de la actitud de ser un hombre agradecido. También podemos observar que aunque pasemos por momentos de dificultad en la vida, debemos dar gracias a Dios, como lo hizo Pablo, porque él fue el que escribió también primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo. Porque como les decía antes, porque Dios está con nosotros, Él va delante de nosotros, Él es perfecto y Él sabe el para qué de las situaciones. Otra cosa muy importante dentro del poder de la gratitud es que aprendamos a valorar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Muchas veces valoramos ya cuando aquellos seres han partido. Y Dios nos invita cada día a valorar esas personas que están cerca de nosotros. Qué hermoso, porque tenemos a veces muchas razones para quejarnos por cosas muy insignificantes y pequeñas, pero tenemos grandes razones para ser agradecidos. No sé si, y quizás las mujeres se van a identificar conmigo un poco, cuando nuestros esposos nos quieren colaborar en la cocina. Cuando entran a la cocina, mientras cocinan, no todos, pero quizás muchos de ellos no tienen el cuidado que uno tiene con que no salpiquen mucho el muro, con que no salpiquen mucho el fogón cuando fritan algo. Entonces, muchas mujeres quizás se están identificando conmigo porque cuando nuestros esposos nos ayudan, realmente queda la cocina como para limpiarla 2 veces. Pero ¿cuántas de nosotros podemos decir, y yo en lo personal sí le doy muchas gracias a Dios, y le digo gracias Dios, porque tengo un varón que me apoya y sobre todo que el verlo colaborando, el verlo ayudando, el verlo que él lo hace con alegría? Porque muchas veces podemos decir, ay, no, es que siempre me dejan la cocina mal, o no lava los platos como yo, o no lavan la ropa como yo. Claro, las cosas no van a quedar como nosotras, porque somos diferentes, pero qué hermoso en vez de enfocarnos en esos detalles que manifiestan la queja, enfocarnos en la gratitud. Entonces, mujeres, lo mismo los varones, aprendamos a valorar, que usted como varón, como esposo pueda valorar el trabajo de su esposa, la dedicación a los hijos. Es tan hermoso cuando cada día aprendemos el poder curativo, porque realmente en lo personal lo veo así, es un poder curativo el ser agradecidos. Les cuento que para mí no es fácil. Si yo pudiera apuntar, y hasta le dije a mi esposo, ayúdame, porque sí, cada día quiero volverme más agradecida, pero ayúdame a que me hagas ver en esos momentos cuando me quejo, cuando de pronto voy en el carro y, ay, es que el de adelante va tan despacio.
Ya es decir, Dios, gracias. Gracias porque estoy bien, porque voy con paz al lugar donde tú me quieres llevar. Y eso de verdad que, se los digo en lo personal, trae un gran descanso para nuestra alma, el poder curativo de la gratitud. Estudios han comprobado que una persona agradecida duerme mejor, es más productiva en el trabajo y tiene escalas aún menores de la ansiedad y de la depresión. Y de depresión. Eso es, todo eso lo hace la gratitud. Yo quiero ya para ir concluyendo que cada uno de nosotros pensemos hoy a la luz de lo que escuchaste, a la luz de la palabra de Dios, cuán agradecido eres. Entendiendo que la gratitud o el dar gracias no es simplemente por WhatsApp cuando mandamos esos hermosos stickers o le decimos a una persona gracias, gracias porque me ayudaste, gracias porque me colaboraste. No, va más allá. La gratitud es una actitud de tu corazón. ¿Cuánto has aprendido a cultivarla en tu diario vivir? Eso es lo que quiero, que queden como reflexión y que aprendamos hoy de la palabra de Dios. Así como dice mi esposo, cuando se dice amén no termina una predicación. Ustedes en sus casas pueden volver a repetir los versículos, copiarlos, memorizarlos, tenerlos en sus casas, quizás en un lugar donde los puedan ver, que eso nos ayudará cada día a mejorar nuestros estados de queja, que son muy comunes, y reemplazarlos e irlos desplazando por esos estados y por esa actitud maravillosa como lo es la gratitud. Yo les invito, este tiempo que es de retos y de desafíos, a que podamos juntos hacer este reto, que todos los días nuestras quejas vayan cada vez mermando y que nuestra gratitud vaya aumentando. Con esto, quiero que elevemos una oración a Dios, a ese Padre maravilloso, que es el único que nos podrá ayudar a que la gratitud esté más presente en nuestras vidas. Allí donde estás, tomémonos un tiempo para orar, que le podamos decir, muchas gracias Dios, porque tu voluntad a nuestra vida es agradable y perfecta. Tu palabra hoy me enseñó o me recordó que en todo debo darte gracias. Hoy aprendí a través de la vida de Daniel, a través de la vida de un leproso, a través de la vida de Pablo, a ser una persona agradecida. Dile Dios, quizás si antes me hubieran preguntado qué es dar gracias, no sabría qué decir, pero ya comprendo que el dar gracias, que el tener agradecimiento es una actitud de mi corazón y que debo cultivarla todos los días. Demos hoy gracias a Dios por su palabra. Demos gracias a Dios si estamos pasando por un momento de dificultad, de salud, de estrechez económica o familiar. Dile Dios porque esa situación me llevará a tomar decisiones de la mano contigo, a ser agradecidos porque tú estás en mí ayudándome a pasar esta prueba y saldré fortalecido. Gracias Dios, porque hoy me queda claro que un corazón agradecido es un corazón que descansa, es un corazón que no se mantiene en ansiedad, es un corazón que sabe desarrollar y ver las situaciones como tú quieres. Gracias por tus hijos. Gracias por aquellos que sintonizaron este espacio, porque juntos comprendimos hoy el poder tan grande de tener un corazón agradecido. Te alabo por ellos, te bendigo y te pido, Señor, en tu nombre Jesús, que cada día ellos aprendan y aprendamos a desarrollar esa gratitud de quién eres tú en nuestra vida y a través de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén.
Bueno, y así hemos llegado ya hoy a la parte final en este tema. Dios les bendiga rica y abundantemente.